plan de campaña o la programación cuatrianual. Dijo que se debe buscar un Estado pequeño pero fuerte que cumpla con las necesidades de los ecuatorianos. Ahora vamos a escuchar la intervención del legislador Diego Ordóñez, representante de la provincia de Pichincha. Esta sería la intervención número 17 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Conversación de hace unos días, señora presidenta. Simplemente quiero precisar algunos conceptos que me parece que son fundamentales, aunque llego a la conclusión de que parece siempre un diálogo de sordos. Porque en torno a estos temas, como muchos otros, abundan los lugares comunes, frases hechas, discursos preescritos, a veces más leídos, pero bueno, de todas maneras, sí son evidencia de que sobre este tema en particular que tiene que ver con la administración fiscal y los recursos públicos y el destino del gasto, hay muchísimas demandas y poca propuesta de dónde se va a obtener los recursos para financiar. Y se sintetiza en lo que dijo algún asambleísta del bloque correísta, que el gobierno busque de dónde. Que el gobierno busque de dónde. Y se complementa con lo que dice el asambleísta Quispe, que la plata está en que se cobren los impuestos y otra serie de cosas. Yo me pongo a pensar, ¿no? Un ministro de Economía, un presidente, si tuviera los recursos para cobrar, incluso en el supuesto de que no le interese la educación, no le interese la salud, no le interese la política social, incluso para pagar deuda externa, ¿ustedes no creen que va a conseguir esos recursos? Pero me parece una obviedad, pues. Entonces, decir que ahí están los recursos que no se obtienen para no cubrir los gastos del presupuesto me parece algo que no tiene mínimo sentido, señora presidenta. Y señores asambleístas, no tiene mínimo sentido, porque no es que el dinero está ahí y no se lo toma, pues. Si estuviera ahí, se lo tomaría para cubrir las necesidades que son inmensas y que muchísimas de ellas no tienen forma de ser cubiertas. Ha habido en la historia reciente, bueno, con mucha más fuerza en la historia reciente, señora presidenta, una tendencia a populismo fiscal. Dicho en palabras coloquiales, yo te doy, busca a quien te dé, yo te ofrezco, busca a quien te dé, pues. En el 2008, la demagogia de Montecristi creó un beneficio, un obsequio, para que un empleado público se jubile, que bordea los $50.000. Muchos ecuatorianos probablemente no saben de esto. Pero en el 2008, en la Constitución de Montecristi, se estableció un derecho para estimular la jubilación, que bordea los $50.000. Eso no se pagó por 8 años. Se regularizó en el 2016 y no se ha pagado desde esa época hasta la fecha. Y eso llega al monto de $900 millones. Hoy en la mañana estuvo una representante de ese gremio, esperando pues que seguramente el gobierno vaya a buscar de dónde sacar la plata para cubrir esto que es populismo fiscal. Y hay mucho en las demandas, señora presidenta, cuando las posibilidades son ínfimas en relación con los requerimientos y las exigencias. Esto no es cuestión de soplar hacer botellas, señora presidenta. Hay límites. Y en medio de la escasez en la que vivimos hoy, no en la época de la abundancia, hay que hacer las cosas con responsabilidad y hay que asumir los costos políticos de manejar un presupuesto escaso frente a las grandes demandas que tienen muchísimos sectores. La reactivación económica, señora presidenta, esto en relación a lo que decía la presidenta de la comisión, la reactivación económica va a venir cuando el Ecuador tenga un presupuesto fiscal estable y equilibrado, cuando las cuentas fiscales estén debidamente equilibradas y no tengamos necesidad de déficit, y eso genera incertidumbre en los actores económicos en relación con el escenario económico, con el escenario tributario, con el escenario fiscal. No es que por los recursos públicos se va a generar reactivación económica. Se va a generar reactivación económica en el momento que tengamos una economía en el área de lo fiscal estable y equilibrada.
Eso va a generar el incentivo de la certidumbre de los actores económicos para invertir. Por ahí viene la ansiada reactivación económica. Y por eso es que se plantea la necesidad de tener un presupuesto que esté equilibrado, apuntando a que poco a poco vayamos reduciendo ese déficit y, en consecuencia, reduciendo la necesidad de buscar financiamiento. ¿Sobre qué base se calculó, señora presidenta, para establecer que el presupuesto de salud y educación se incrementa? Es mentira, señora presidenta, y no encuentro otra palabra para decirlo, es mentira que no se haya producido ese incremento. Es mentira que se haya reducido el presupuesto de la educación. En la comisión tuvimos un interesante debate haciendo varios ejercicios de cálculo, modificando la base. Claro, cuando se toma la base del presupuesto es uno el resultado. Cuando se toma la base del presupuesto codificado es otro resultado. El gobierno, para efecto de presentar sus cifras, analizó el crecimiento del presupuesto sobre la base del presupuesto codificado, proyectado de agosto del año 2021. Y sobre eso es que se calcula el incremento, y hay evidentemente un incremento que se ajusta a las normas constitucionales en cuanto a lo que corresponde a salud y educación. Se habló, señora presidenta, que en el presupuesto se consta un valor de alrededor de $1.000 millones de monetización, o más bien dicho, de venta de activos que el Estado estima deben ser vendidos al sector privado para esos recursos usarlos en cubrir estas demandas que son más urgentes: salud, educación, salubridad, desnutrición infantil. Y les decía a los miembros de la comisión, a propósito de que el comentario es que si es que estos $985 millones no se realizan, el volumen del déficit será aún mayor. Y es verdad, va a incrementarse el déficit fiscal en la medida en que esto no se realice. Esto es esta venta de activos. Y les decía que ojalá permitan que eso se pueda llevar a cabo, porque si no se pueden vender esos activos, entonces habrá que buscar más financiamiento o eventualmente, en la imposibilidad de lograr ese financiamiento, hacer recortes en las áreas fiscales. Y en ese momento, ¿no?, habrá que ver la cara que ponen, ¿no?, en relación a las exigencias y demandas que muchos sectores de la sociedad tienen sobre el presupuesto del Estado. Hay una perspectiva, señora presidenta, de que poco a poco las finanzas públicas puedan racionalizarse, las finanzas públicas puedan servir al desarrollo y no al despilfarro y a la corrupción. Y me parece importante, y esto dicho en el mejor de los ánimos, señora presidenta, que no por odio, pero sin olvidar, revisemos aquello que en el pasado se hizo mal y que le perjudicó al Estado ecuatoriano. Y me parece oportuno, en esos términos, lo aludido por el asambleísta Fernando Villavicencio, que demuestra lo pernicioso, lo perjudicial que le significó al Estado estas transacciones que han permitido, primero, que se perjudique al Estado y luego que la corrupción, que los corruptos se llenen los bolsillos. Hay que hacer también muchísimo en el área petrolera y en otras áreas de compras públicas, de contratación pública, de obra pública, para que no sea la corrupción la que se consuma el dinero. Tiene un minuto, señor asambleísta. El dinero de los ecuatorianos. Yo había sugerido, señora presidenta, para finalizar, que ojalá podamos hacer una recomendación. Y esto es que todo excedente, sea por venta de activos, sea porque el precio del petróleo
es superior al precio referencial del presupuesto, todos esos recursos puedan fideicomisarse, de manera que el Estado pueda, con ese dinero, liberar los pasivos, lo que en la comisión llamaban el arrastre, entre lo que se incluyen los 900 millones de dólares del bono jubilar y otras deudas más graves y más grandes, por ejemplo, con la seguridad social. Y no ese dinero ingrese y se consuma y se disuelva en medio de las demandas de otros sectores y no se garantice que ese dinero, esos recursos, la diferencia del precio del petróleo, si existe en relación con el precio referencial o la venta de los activos, sirva para que el Estado ecuatoriano pueda liberar todas esas deudas impagas que son y generan muchas demandas y descontento social. Esa era una recomendación que quería que plantee en la comisión, si no se le incluye, de todas maneras que quede en el ambiente, señora presidenta, que el Estado, el gobierno o el Estado destine esos excedentes a cubrir esas deudas del pasado. Gracias, señora presidenta. Hemos escuchado ahí al asambleísta por la provincia de Pichincha,